Nuestro conocimiento de la historia de la ciudad de Ceuta ha avanzado de forma notable en los últimos decenios. Entre otros, el desarrollo experimentado por la investigación arqueológica es uno de los factores que más ha influido en este proceso. Especialmente en los últimos años, una política más decidida de protección e investigación del patrimonio arqueológico ceutí ha contribuido a aportar nuevos datos que permiten empezar a conocer periodos hasta el momento inéditos en la historia de la ciudad. Ceuta se encuentra construida sobre una península situada en la embocadura sur del estrecho de Gibraltar. Su estratégica situación ha generado un devenir histórico rico y variado, que tiene su reflejo en un registro arqueológico copioso y de gran interés. Estos archivos del suelo, como han sido denominados, ofrecen un potencial de conocimiento de indudable valor. Valor para la comprensión del fenómeno histórico acaecido en la ciudad. La importancia de Ceuta medieval se manifiesta en las numerosas descripciones que existen. De las más antiguas es la del siglo X. Hace mención de que Ceuta pertenece a los omeyas. Alaba el excelente coral ceutí. Del siglo XI es la descripción de al-Bakri, seria y ponderada, que ha servido para todos los estudios de la Ceuta medieval. Se muestra como asombrado por las fuertes defensas de la ciudad. Aportación detallada de al-Idrisi, en su descripción de la pesca de atunes por medio de arpones, que los pescadores nativos, dice, manejaban con singular maestría. La descripción de Ceuta más detallada se debe al cronista al-Ansari, bajo el título de Ikhtisar al-Akhbar. Es la descripción más completa de una ciudad medieval, aunque el autor remite a otra obra suya perdida, El-Iam, en la que debía aportar más detalles. Escrita a los pocos años de la ocupación portuguesa de Ceuta, engrandece en exceso sus magnitudes, posiblemente impulsado por la idea de motivar al pueblo musulmán para su reconquista. ¿Quién era este hombre? ¿Qué cosas de la ciudad de Ceuta describe? ¿Son correctos los datos descritos hace 600 años si los comparamos con los datos arqueológicos descubiertos? Y lo más importante, ¿podemos hoy en día reconocer la Ceuta medieval a través de este texto? Pues les invitamos a dar un paseo por Ceuta, tras las huellas de al-Ansari. Mi nombre es al-Ansari, el noble ceutí de nacimiento, crianza y residencia. Este librito contiene cuanto había en Ceuta, las tumbas de los más importantes chorfas, sabios, pensadores, grandes santos, piadosos ascetas, elocuentes oradores y literatos ilustres, y cuanto se refiere a los lugares religiosos, para recordar sobre la marcha las nobles y grandiosas mezquitas, las numerosas bibliotecas, madrasas y puestos de vigilancia. Aparte de esto, los lugares destacados que ponen de manifiesto la importancia de la región y su comercio, las almadrabas y pesquerías. Lo presenté como regalo a quien estoy reconocido por su bondad y justicia y lo titulé Ikhtisar al-Akhbar, resumen de noticias sobre los monumentos ilustres de Ceuta.
¿Quién era Al-Ansari? ¿Cuándo escribió el Ikhtisar? No sabemos mucho de Mohammed Al-Ansari. Sabemos que es un personaje de finales del siglo XIV, comienzos del XV, un hombre culto, un noble. Él se autodefine así, como un noble y sobre todo un hombre, pues eso, de una enorme cultura, posiblemente formado en Ceuta y en los centros educativos cercanos, ¿no? Sabemos que escribe varias obras, aparte de la descripción de Ceuta, y bueno, pues es un personaje que vive la caída de la ciudad en manos de las tropas cristianas y el exilio. El texto de Al-Ansari es una maravilla. Realmente está dado como la descripción más importante de una ciudad medieval conocida. Es un texto que se sigue utilizando, es una descripción que podríamos decir que es un poco un contratexto de las versiones descriptivas de la ciudad portuguesas que parten de Zurara. Y aunque bueno, muchas veces se ha dicho que es un poco exagerado, pero sin embargo hay que reconocer que con los años y con los avances de la arqueología poco a poco se ha ido confirmando cada vez más la realidad de la descripción que hace de Ceuta Al-Ansari. Bueno, para un arqueólogo es una fuente fundamental. Ten en cuenta que es muy difícil contar con un documento como este, en el cual haya una descripción tan minuciosa de una ciudad, que no existe de ninguna otra ciudad, del occidente islámico al menos. Entonces, claro, tener esta referencia es algo muy importante porque nos da pistas, nos da guías para interpretar lo que luego encontramos realmente, para luego los objetos, las piezas, los edificios que encontramos, poder intentar enmarcarlos en el conjunto de la ciudad. Y eso es algo excepcional aquí. Bueno, el texto de Al-Ansari para Ceuta, como para cualquier otra ciudad, es fundamental porque es la descripción más completa de una ciudad del occidente islámico y entonces hemos tenido la suerte de tener esa guía. Es más, de hecho, antes de iniciarse las investigaciones arqueológicas, lo único que se conocía de la Ceuta medieval era gracias al texto de Al-Ansari, un texto muy rico en descripciones, en datos, en edificios, y eso nos ha servido evidentemente a los arqueólogos de una guía para ir contrastando lo que aparecía en las intervenciones arqueológicas con esa detallada descripción de la ciudad. Tiene una experiencia real del terreno, no es siempre el tratadista que habla sobre un tema, si sabes, sino está muy pegado al suelo, muy pegado al terreno, muy pegado al centro. Una vez conocido el personaje, conozcamos su obra. Ceuta tiene 250 calles por lo menos. Entre las más notables está la calle Mayor o calle Ibn Isa. En ella habitan los más poderosos de Ceuta y es proverbial entre sus habitantes. Es muy amplia y a ella desembocan muchas calles, callejones o adarves, palacetes regios y maravillosos edificios. Divide en dos partes la ciudad y tiene 24 baños, 2 públicos y los restantes de los chorfas, sabios alfaquíes y grandes comerciantes. Cada una de estas calles se cierran. Tienen adarves vigilados por serenos. A nosotros nos ha llamado mucho la atención el hecho de la planificación previa para no solamente construir las viviendas, sino todo lo que es el entramado urbano de calles, instalaciones comunes, por ejemplo, de saneamiento, evacuación de agua, captación de agua. Entonces, ese trabajo previo es una labor muy importante en la edificación de la ciudad medieval. Por ejemplo, en el caso de Ceuta, con una topografía un poco accidentada, en la mayoría de los casos hemos descubierto que en la planificación previa implicaba un trabajo de aterrazamiento del terreno para tener una superficie
horizontal para poder trabajar y a partir de ahí pues hacer no solamente las infraestructuras urbanas tipo pues saneamientos, calles, acceso a las viviendas, sino dentro de esas propias viviendas pues el aterrazamiento propio para tener en cuenta esa topografía un poco accidentada. En cuanto a las viviendas en sí, hemos descubierto una serie de características que son comunes a todas las viviendas del occidente medieval. Pues son, pues, por ejemplo, un patio como espacio principal que articula a todo el resto de las estancias, y en el caso de Ceuta pues hemos visto que hay una especialización muy importante de los espacios. Es decir, las cocinas tienen una serie de fogones construidos para darle el servicio concreto, las letrinas tienen la evacuación de agua conectada con una red de evacuación completa a través de un alcantarillado que está fuera de las viviendas, las estancias principales están decoradas con pinturas al temple, los pavimentos son de diferente naturaleza, hay tanto suelos de mármol como suelos de ladrillo, suelos con olambrillas que son piezas de cerámica vidriadas de diferentes colores haciendo motivos geométricos, hay suelos de pavimentos de tierra batida, es decir, en función de las necesidades que cada uno de esos espacios cubría dentro de las viviendas, pues se le daba un tratamiento arquitectónico o de acabado diferente. Las casas evidentemente eran de muy diversos tipos porque no todo el mundo tenía la misma capacidad económica para tener una casa de una naturaleza de otra. Las que hemos excavado en Huerta Rufino concretamente o en Pasaje Fernández corresponden a familias bastante acomodadas y esto se nota en la distribución que tienen. Son casas que siempre están organizadas en torno a un patio central. El patio es la vida de la casa. El espacio a través del cual se ilumina, es un patio a cielo abierto y el espacio donde se desarrollan buena parte de las actividades domésticas. Al exterior prácticamente no hay hueco, la puerta de entrada y quizás algún ventanuco en la letrina, pero no hay un hueco al exterior, son casas volcadas hacia adentro, hacia ese patio del que estoy hablando, para preservar la intimidad del hogar. Y esa intimidad se preserva también a través de una estancia, de un primer filtro, que es un zaguán. Una entrada, un vestíbulo, que es un vestíbulo en recodo, de tal manera que las personas que transitan por la calle no pueden ver el patio de tu casa, o sea, solamente ven una pared que es la que está enfrente. Ahí es donde esperan las personas que acuden a esa vivienda para que se les permita el acceso, una especie de filtro. Es decir, los revestimientos que tenían en patio, habitaciones, eran unos lienzos enfoscados que estaban pintados en vivos colores, que reproducían elementos muy diversos. Es un tipo de decoración muy cara. Solamente tenemos referencias de paralelos de estas decoraciones en época meridiana en lugares tales como la Alhambra, los salones privados de la Alhambra o en el Cuarto Real de Santo Domingo, son todo estancias palaciegas. Algunas de estas decoraciones, mejor conservadas, se recuperaron en Huerta Rufino y ahora pueden ser vistas en el museo que existe allí donde se ponen las piezas de este yacimiento. Los investigadores que han interpretado más y mejor el texto de Al-Ansari, como pueden ser Joaquín Barbero Bermejo o Carlos González, identifican la calle Ibeniza con la calle Real, con ese eje que saldría aproximadamente de enfrente de la Puerta de la Almina y llegaría hasta las estribaciones del Hacho. Es un eje que va dividiendo todo lo que nosotros conocemos hoy como la Almina, porque en ese momento ellos llaman la Almina al Hacho, y va dividiendo todo ese espacio en distintos arrabales, como son, por ejemplo, el arrabal de Zaclú, el de en medio o el de abajo, mientras que ya fuera de eso estaría el arrabal de Almina. Las ciudades musulmanas, las medinas musulmanas, son muy bulliciosas, muy construidas, muy densamente construidas, con calles estrechas y serpenteantes principalmente. Claro que hay algunas calles más anchas y más largas, pero quizá muchas de ellas serían pues herencia del urbanismo romano-bizantino, ¿no?
pero el concepto de una Medina musulmana es muy distinto del de una ciudad cristiana, es decir, son pocos los espacios, por ejemplo, ajardinados que se pueden encontrar en ellas, porque esos son espacios privados. Normalmente uno cuando camina por una Medina ve muchos muros, pocas ventanas, algunas puertas, y todo está dentro, todo mira hacia adentro, hacia el patio, hacia el jardín, ¿no? Y eso también debía ocurrir en esta población. La ciudad estaba dividida en distintas zonas. La zona más importante estaba en el Istmo, ¿no? Que es donde estaba pues, el gran zoco, donde estaba la entrada al Alcázar, las dos madrasas, la mezquita de Aljama, la mezquita de los notarios. Bueno, era un poco el centro bullicioso, político y social de la población. Luego había una serie de arrabales hacia oriente y hacia occidente, ¿no? Sobre los cuales se iba desparramando un poco la población y sus funciones. Prestemos atención ahora al autor, cuando nos habla de la distribución de la ciudad en arrabales. El número exacto de arrabales es de 6, 3 de ellos habitados y contiguos a la ciudad. El arrabal de afuera, donde está Al-Jará y Al-Kasabún. El Al-Fraj o campamento de la ciudad, frente al palacio real que levantaron los sultanes meriníes para su residencia. La Almina, en la parte oriental de la ciudad, con un circuito de 6 millas y rodeado de murallas con torres y fortificaciones. Para vigilar esta parte oriental del estrecho, ocupadas por cualificados soldados. Allí hay zahuillas, jardines, bosquecillos, pastos y otras cosas. En esta parte recogen los ceutíes leña en tiempos de agitación y desembarcos. Al-Ansari nos cuenta que la ciudad estaba compuesta por una medina y al menos 6 arrabales. 3 están muy poblados, nos indica ya él en el texto, y contiguos a la ciudad, al núcleo principal, y otros 3 con una densidad de población un poco diferente, que están formados pues, por el Monte Acho, el campo exterior en general, el arrabal de afuera, hasta donde estaba ocupado en esa época, hasta el siglo XV, y el Afrag o campamento real, que viene a corresponder con las actuales murallas merinídeas. La densidad de población de Ceuta se calcula en torno a 30.000 habitantes en esa época. Hay que tener en cuenta que hasta bien entrado el siglo XX no volvemos a ocupar el espacio urbano que la Ceuta medieval había necesitado en la época de mayor esplendor. En estos arrabales, además, se dividían en barrios, ¿no? Se tenían una compartimentación interior. Y casi todos ellos estaban rodeados de murallas, es decir, la ciudad era una ciudad compartimentada, sobre todo por una cuestión de defensa, para impedir que haya ataques, que tomando una muralla ya la ciudad haya caído, y también para evitar revueltas internas, podían ser aislados de alguna manera si había cualquier rebelión en uno de estos arrabales. Son arrabales que cuentan normalmente con sus propias mezquitas, con sus propios mercados, con toda la vida ciudadana en ese espacio. Una curiosa noticia que recoge Al-Ansari a propósito de las calles es que dice que algunas de ellas se cerraban con puertas y que había serenos, guardianes, que por la noche las abrían y las cerraban y que cobraban por eso, o sea, eran profesionales del oficio. Al-Ansari habla de que en ese momento, en el momento final de la Medina, lo que hay son 6 arrabales. Entonces él habla de esos arrabales del interior, que serían esos Zaclú, el de en medio y el de abajo, que estarían en lo que ahora conocemos como la Almina, y luego después estaría el arrabal de la Almina propiamente dicho, que sería el Acho, del cual sabemos bastante gracias a la arqueología de los últimos años.
Pero luego después estaban los arrabales quizá más importantes o más llamativos, que eran los que estaban fuera, los que estaban a occidente. En este caso estaría principalmente pues el barrio de Aljara, que era donde parece ser que vivían los judíos, los comerciantes extranjeros y también donde podría estar la alhóndiga de los cristianos. Otro arrabal importante era el Casabún. El Casabún era el barrio de los ganaderos, de todas esas funciones que se hacían fuera de poblado y que se van a mantener en la ciudad posterior. Y luego había un arrabal especial que era lo que hemos conocido siempre como el Afrak y que ahora, gracias a las últimas investigaciones y tal, le estamos llamando Almansura. ¿Y qué contenían estos arrabales? ¿Cómo eran sus lugares de culto? Oigamos qué dice sobre las mezquitas. El número de mezquitas es de 1000, comprendiendo las dos madrasas, la del tradicionista, interesado por la ciencia y por los sabios, que gastó su capital en divulgarla y en adquirir libros, la maravilla de su tiempo, Al-Sarri, y la madrasa nueva, magníficamente construida, muy espaciosa, con decoraciones admirables, con columnas de mármol y múltiples revestimientos de elevado precio. De todas estas mezquitas, la más grandiosa e ilustre en verdad es la antigua mezquita mayor, que consta de 22 naves y su quibla tiene vidrieras de colores, con preciosos motivos decorativos, unidas con plomo, canalones que separan las distintas naves con canales distribuidores. Se distingue esta mezquita de las otras del Magreb por su nave central de imponente construcción, de techo elevado y por su espléndida maksura de forma original. Tiene 2 patios, uno mayor que el otro, y en cada uno hay 2 aljibes. Su alminar es antiguo y fue construido por los primeros musulmanes. Cuando hablamos de 1000 mezquitas, no hablamos de 1000 mezquitas como un espacio institucional de un edificio tal como nosotros entendemos, sino que engloba cualquier sitio donde se podría practicar la oración, incluso a nivel particular, con lo cual, evidentemente, se trata de una cifra exagerada, pero que tampoco hacía referencia solo a las mezquitas principales de la ciudad. Toma en cuenta lugares que nosotros hoy no llamaríamos concretamente una mezquita. Pero si nos referimos a las que él cita, él destaca sobre todo la mezquita mayor, la mezquita Al-Hama, una mezquita que estaba situada básicamente donde está hoy la catedral. Da una noticia muy significativa, en mi opinión, es que su alminar está construido por los primeros musulmanes, es decir, que es un alminar muy antiguo. La mezquita que se le describe es fruto de una evolución muy larga, donde hay elementos de primera época y sucesivas ampliaciones que se van realizando en cada momento. Por eso cuando vemos a otros autores, pues nos dan un número diferente de naves o nos dan otra información. Cada uno cuenta la mezquita que vio, la mezquita que vivió en su momento. Había otras mezquitas también muy importantes. La segunda en importancia de la que él habla es la del cementerio del Zacrú, es mezquita normalmente asociada al cementerio, pero en este caso tiene solo 7 naves, es decir, de 22 naves de la mezquita Al-Hama hemos pasado a solo 7. Dice que es la segunda en importancia. Y en este caso, por ejemplo, da otra noticia sobre el alminar, nos dice que fue construido por Abul Qasim al-Azafi. ¿Qué podemos ver hoy de estos elementos? ¿Qué vestigios materiales nos quedan? Pues realmente muy poco. Muchos de estos edificios religiosos fueron transformados tras la conquista cristiana y se convirtieron en templos cristianos, en iglesias. Y han ido modificándose a lo largo del tiempo de tal manera que, aunque sabemos que en su origen
que salvo en muchos casos ese fue su origen, hoy no nos queda casi nada de eso. Conocemos el nombre de muchas de esas mezquitas. La mayoría están asociadas al nombre de colectivos de trabajadores, por ejemplo, los esparteros, los latoneros, en cuanto a lo que nosotros denominaríamos ahora actualmente como gremio. Pero a nivel arqueológico, el registro arqueológico nos ha dado información sobre dos diferentes. Una muy mutilada, que son los restos que se conservaban en el Museo de Cádiz y que se trasladaron a Ceuta de la mezquita de la Madrasa Al-Yadida, y la otra es un oratorio, una mezquita de barrio pequeña que se excavó en el Pasaje Fernández. Esa mezquita tenía su planta completa, una mezquita con un mihrab perfectamente orientado, una sala de oraciones no demasiado grande, pero sí serviría para darle servicio a los habitantes del barrio. Esa mezquita se conservó y ahora mismo está en proceso de ver qué va a suceder con esa posible puesta en valor de ese espacio. Era un edificio de pequeñas dimensiones, no era muy grande, pero el interés que tiene es que nos ilustra con un ejemplo real cómo sería esa vida en las barriadas, cómo sería esa vida en esas mezquitas de las que nos habla Al-Ansari. La Madrasa Al-Yadida es una construcción y una institución creada en el siglo XIV con unos lujos increíbles. Podemos figurárnosla pues, por algunos paralelismos, como por ejemplo la Madrasa de Salé, ¿no?, que es muy similar en sus dimensiones, en sus materiales, y además el fundador es el mismo, con lo cual tiene esa razón. La madrasa, como todas las madrasas de ese momento, pues giran en torno a la pequeña mezquita, a las aulas, sus patios y naturalmente las celdas donde viven los alumnos, ¿no? En el siglo XIX tenemos en principio la desamortización, que se hace definitiva en 1835, con lo cual el convento se queda abandonado, pero no del todo, sino ocupado por los militares para determinadas funciones. Y a finales del siglo, concretamente en 1891, se da la orden de demolerlo para construir una cárcel pública, algunos pabellones y abrir la calle O'Donnell. Un desastre total porque perdemos una de las piezas fundamentales de la arquitectura medieval local. Otra peculiaridad era la que presentaban algunos minaretes, como el de la mezquita de Zaglú. Refiriéndose a él, Al-Ansari empleaba la denominación de curioso y original. Algunos autores apuntan la hipótesis de que podían tratarse de torres octogonales como las que hoy en día se encuentran en Tánger y Tetuán. ¿Podemos reconocer hoy en día algo de todo esto? Lo normal es que estos edificios de culto estuviesen acompañados de distintos espacios como las bibliotecas. ¿Cómo describe Al-Ansari estos lugares? El número de bibliotecas es de 62. 45 de ellas se encontraban antiguamente en casas de personas ilustres y de buena posición. En nuestra época existían 17 bibliotecas, 9 de ellas en casas de alfaquíes y notables. La más antigua era la famosa biblioteca, dotada de originales antiguos y raros del Shaykh Al-Sarri, situada en la madrasa del mismo nombre que él construyó con su propio capital. La más importante de todas ellas es una de las dos que hay en la antigua mezquita mayor. El número de volúmenes es tan considerable que cualquier ciencia o rama del saber está representada por numerosos tratados y colecciones. Las otras bibliotecas están dispersas. Hay 2 en la madrasa nueva, una en la mezquita de los cerrajeros y otra en la mezquita del cementerio del Zaglú. Hay otra biblioteca en la mezquita del arrabal de abajo.
En el libro está siempre el poder, en la escritura está el poder. Es decir, poseer una biblioteca no es solo tener el dinero para atesorarla, también es el prestigio que te da y sobre todo es el que eres capaz de leerlo, de asumir lo que viene ahí. Pero estamos hablando de una época anterior a la imprenta, con lo cual estamos hablando de manuscritos que se copian uno a uno, que se pasan de un sitio a otro, con lo cual conseguir una copia de una obra, un manuscrito, es algo caro, difícil. Y la idea de compartirlo, la idea de hacerlo público, es una idea moderna y una idea muy interesante en ese momento, porque es una voluntad de compartir saber y poder. Al-Ansari nos cuenta que en Ceuta existían muchísimas bibliotecas, 72 dice que llegaron a existir, y que luego de su época había algunas menos. Muchas de ellas eran privadas, asociadas a personajes muy importantes, a grandes estudiosos que había en la ciudad, pero también había otras que estaban vinculadas con espacios, con edificios públicos. Por ejemplo, con la mezquita. La mezquita era un lugar donde también se impartía docencia, se enseñaba en ella. Un ejemplo del mercado bibliográfico que había en Ceuta, de la venta de este tipo de ejemplares, lo tenemos en una curiosa noticia de Al-Quti, cuando esta familia se traslada desde Córdoba hasta Tombuctú, donde tiene ahora una de las mayores colecciones de manuscritos andalusíes que existen en el mundo. Dice que compra un Corán en Ceuta, que todavía se conoce así como el Corán de Ceuta, que es uno de los ejemplares que se conservan allí. Es decir, que tenemos un ejemplo de cómo serían esos libros que manejaron estos sabios ceutíes. Las madrasas son centros de educación superior, por decirlo de algún modo, en ese momento, y bueno, pues la madrasa Al-Sarri es la creación de un comerciante ceutí importante que parece ser que estudió leyes en Málaga, y es un hombre que deja su fortuna y todo su esfuerzo en ese centro educativo. Un centro educativo que además es diferente porque es un centro de iniciativa privada, ¿no? Y por tanto mucho más abierto a la hora de plantear sus parámetros educativos. Además tiene una característica enorme, y es que crea una biblioteca espectacular, muy copiosa, y una biblioteca que está abierta a los estudiantes. Es decir, hay un concepto de lo público que es un adelanto inmenso. Algunos investigadores del 19, como por ejemplo Antonio Ramos, decían que en un momento determinado su hija se va a hacer cargo de la fundación y la va a mantener. Bueno, pues es un experimento educativo muy interesante que podemos contrarrestar con la madrasa nueva. Mientras que la madrasa Sarri o Sarriya es una madrasa, ya digo, particular y anterior, esta surge unos 50, 60 años después, es de una voluntad oficial, real, y por tanto ya estamos en unos conceptos de control de la educación. Por tanto, aunque también tiene una gran biblioteca, es incluso más lujosa porque claro, tiene el poder del Estado, ¿no? Pero se contrarresta con la otra. Y por eso quizá Al-Ansari le da mucha más importancia a la primera que a la segunda. El librito de Al-Ansari nunca estuvo en esas bibliotecas, pues se escribió 7 años después de la toma de Ceuta por los portugueses. No se puede decir lo mismo de Liam, otro libro que escribió Ansari describiendo la ciudad, pero con mucho más detalles que el Ikhtisar. De ese solo queda constancia a través del propio Ansari, el que de vez en cuando nos remite a él para reconocer algunos detalles. Otro espacio importante en las mezquitas son las salas de abluciones, lugar donde se purificaban antes de entrar al rezo los creyentes. ¿Cómo era, según el autor? Salas de abluciones.
Hay 12, entre ellas la de la mezquita mayor frente a una de las puertas que dan al mar. Comprende varias habitaciones y en medio de ellas hay un gran estanque. La más bella y mejor construida es la de la madrasa nueva, que comprende 8 cámaras y un gran estanque para las purificaciones. En cada habitación hay una cubeta de mármol en la que se vierte el agua por una tubería de bronce. El suelo está pavimentado con baldosas de piedra tallada y en medio hay un estanque revestido con azulejos coloreados. Su cúpula es compuesta y entre sus adornos destaca la flor de camomila, que el que la ve puede tomarla por natural, por lo bien hecha que está. El agua es llevada por medio de ruedas hidráulicas. Sobre la madrasa hay varias descripciones, no solamente del espacio estudiantil, podríamos decir. Hay una parte que atañe tanto a la mezquita de la madrasa, quizás el elemento principal, sobre todo porque se han conservado algunos vestigios, como veremos a continuación, pero también nos informa de otros espacios anejos o vinculados con la madrasa, como era la sala de abluciones. De la sala de abluciones nos da información de que era una de las más maravillosas en cuanto a decoración y en cuanto a las propias instalaciones para realizar las abluciones preceptivas antes de la oración. Sabemos que desde el siglo XVIII, con la descripción de Alejandro Correa Franca de la ciudad, muchas de las partes que componían la madrasa en ese momento ya habían desaparecido. Por ejemplo, hablándonos de las estancias de las habitaciones de los alumnos, de los estudiantes, de algunos de los maestros, ya el propio Correa Franca nos dice que esa parte en la actualidad, en el siglo XVIII, ya era calle, con lo cual mucho se había perdido. Otra de las cosas que se perdió fue la sala de abluciones, posiblemente con la construcción del convento de Trinitarios a partir del siglo XVI. Sí tenemos la constancia de algunos materiales de la mezquita y otros elementos de la madrasa, en torno al alminar que daba acceso al patio principal y algunos elementos. La mayoría son elementos arquitectónicos que quedaron tras la expolio del edificio y previo a la demolición a finales del siglo XIX. De eso lo que tenemos es una importante colección de maderas y de mármoles. Algunos de ellos podemos verlo en el Museo de la Basílica. La colección es mucho más amplia, está en proceso de estudio y posiblemente en un futuro, quizás no muy cercano, pero en un futuro podamos disfrutar de una visión mucho más completa del conjunto de materiales conservados de la madrasa al-Jadida. Entre las salas de abluciones de las que Al-Ansari habla, destaca la de la mezquita Al-Hamma, la mezquita mayor, por supuesto, pero se centra mucho en la de la madrasa nueva, es algo que le llama la atención. Y nos explica cómo era. Era un espacio con un patio central, con una serie de cubículos, de salas alrededor, al menos 8. Cada una de estas salas había una cubeta de mármol y que era alimentada de agua por una tubería de bronce. Y en el centro tenía un estanque con placas de mármol, revestido con placas de mármol, con azulejería. Y da unas noticias muy curiosas, es que dice que en su cúpula había tallada una flor de camomila que estaba tan bien hecha que parecía real, ¿no? Nos alaba un poco con esto la fidelidad, la pericia de los artesanos que hicieron las decoraciones de esa madrasa. Toda la madrasa llega a 1415 completa y en funcionamiento. En ese reparto que se hace en 1415 de los edificios principales, pues la voluntad del rey de los infantes es que se cree un convento en ella. Hay que entender que estas construcciones grandes siempre estaban vinculadas en el mundo cristiano a las instituciones religiosas, que eran las que corrían con la sanidad, la educación y todo este tipo de funciones. Esta es una institución
que no es solo lo que se ve y lo que tiene, también es lo que implica el control del agua, porque tiene sus propios aljibes con su pozo, y el agua es un bien rico, es un bien importante. Es decir, los principales pozos de la ciudad siempre están en grandes propiedades que se van a mantener en lo público. Este es el lugar donde estuvo la Madrasa Al-Jadida, o la Madrasa Nueva, que después de la conquista portuguesa se convertiría en convento. Podemos decir, pues, que Ceuta era una ciudad medieval árabe donde los monumentos y piezas que hoy en día podemos encontrar, gracias al estudio de historiadores, cronistas y arqueólogos, denotan una ciudad llena de vida, y sus gentes podían disfrutar de ciertas comodidades que no eran muy normales para la época. ¿Y qué tipo de industrias teníamos en época de Al-Ansari? En Ceuta había 25 talleres para el enfurtido de paños. Todas ellas bajo las murallas, torres y puertas. Eran excelentes talleres, muy amplios y seguros, y muy poco gravados por los impuestos. Cada taller está compuesto de 2 partes, una dentro de la muralla y otra fuera. Cada una dispone de una torre de la muralla, en la que se guardan las piezas durante la noche y que de día se sacaba hasta que el enfurtido estuviera terminado completamente. Durante todo el tiempo que duraba la operación, no había que temer ningún robo y además no se hacía ningún gasto en su transporte día y noche, como ocurre en otras ciudades. El número de talleres dedicados a los tejidos de hilo es de 19. Bueno, Al-Ansari habla de los batanes, es curioso porque es algo que resulta extraño en la concepción de la ciudad actual. La ciudad sí tenía sus industrias y de las que se hablan en distintas fuentes, como era el papel o como eran los tejidos. Para dar fortaleza a los tejidos se utilizaban los batanes, que son máquinas hidráulicas. Ahora uno piensa, bueno, y un batán en Ceuta. Al-Ansari dice que hay más de 20. ¿Cómo es posible si nosotros no tenemos ríos, no tenemos...? Pues parece ser que lo que se utilizaba era el agua de las playas y que había una serie de instalaciones en las murallas, en las casernas de las murallas, donde se podía contar con el agua del mar para poder poner en funcionamiento estas maquinarias que no parece que tuvieran continuidad después de la conquista portuguesa. Aunque tenemos constancia de que la importación de prendas de lujo es considerable, los artesanos encargados de la elaboración de tejidos son muy numerosos. Las principales materias primas son el lino, el algodón, la lana y el esparto. Y Yat, otro cronista, indica la existencia de una mezquita de los algodoneros, de la que desgraciadamente no podemos precisar su ubicación. Casi de forma exclusiva, la información sobre el artesanado ceutí procede de las fuentes textuales. Solo la alfarería, paradójicamente no citada por los textos, ha podido ser constatada mediante la investigación arqueológica. En el Museo de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez de Ceuta vemos la grandísima colección de cerámica de la época medieval ceutí recuperada en ese mismo yacimiento. Otro sector de gran importancia que agrupaba un considerable número de artesanos molineros, panaderos, ganaderos, aceiteros, etc., era el vinculado a la alimentación. Algunos de estos productos provenían del exterior y necesitaban ser almacenados
en lugares acondicionados para este fin, y los mercaderes que los traían, donde se hospedaban. Al-Ansari lo describe así. Según el decir de la gente, había en Ceuta 360 alhóndigas. La más importante por su monumentalidad y amplitud es el Fondak al-Kabir, dedicada al almacenamiento de cereales. Comprende 52 almacenes entre silos y cámaras. Contienen estos almacenes incontables millares de caíces de grano. Cuando un transeúnte veía entrar por la puerta superior, por las retorcidas callejuelas, a los camellos cargados de sacos de grano, se quedaba sorprendido y maravillado. Le sigue en importancia el Fondak al-Ghanim, reservado para los comerciantes y viajeros. Es una alhóndiga de 3 pisos, 80 habitaciones y 9 almacerías. Todas estas alhóndigas tienen un gran número de columnas y pilares de mármol. ¿Os imagináis la imagen? ¿Ver por estas calles a los camellos cargados con el grano? Ciertamente debía ser impresionante. Y aquellos silos que nos cuenta el autor. Los silos destinados a almacenar los cereales se eleva a 40.000, dispersos en las casas y en algunas tiendas, excepto los del Fondak al-Kabir, citado anteriormente, y los graneros de la Alcazaba. El grano puede estar en estos silos 60 o 70 años sin estropearse, por las buenas condiciones de la ciudad, el clima templado y su terreno montañoso. En esto Ceuta se parece a Toledo, ciudad de España. Los mejores silos están en las alturas de la ciudad, como en las atalayas de la Almina y en las cimas de las 7 colinas, al sur. Al-Ansari proporciona datos como para seguir una guía de cómo se vivía en la Ceuta que conoció en el siglo XV. Aunque describe edificios de época claramente anteriores a la Merimí en la que él vivió, en ocasiones exagerando los datos, pero no cabe duda de la importancia de su escrito y las descripciones que ofrece. El texto sí nos sirve para intentar reconocer sus datos en la actualidad y compararlos con la realidad arqueológica. Podremos ver cómo eran sus mercados, llenos de vida, donde se vendían productos de gran calidad, sus puertos y almadrabas, sus pesquerías e industrias, los baños, las fuentes públicas y las administraciones. Ahora podemos hacernos una idea más aproximada de cómo vivían los ceutíes en la época medieval. Una ciudad muy importante por su situación geográfica y comercial. Pero deberían defenderse de los ataques de otros. ¿Y sus murallas y puertas? ¿Y sus torres y puestos de vigilancia? ¿Y los puentes? ¿Y sus fosos? Hemos dejado para el siguiente capítulo de esta serie la parte defensiva de la ciudad, por la gran cantidad de datos aportados gracias a los últimos estudios realizados y los datos arqueológicos encontrados.